Tiranis está atacando a los futuros hombres. En esta ocasión ataca a uno de los pilares más importantes de su vida, el sueño. Los futuros hombres ven su descanso frustrado. Carentes de energía, no podrán ser libres, no podrán rebelarse contra Tiranis, viviendo una vida de despropósito y continua servidumbre. Entre ellos, el joven caballero Alderon ve cómo se frustran sus sueños. Alguien tiene que remediar esto. Aparecen Carolus y su orden de caballeros. Juntos consiguen derrotar a Tiranis y liberar a los futuros hombres. Gracias a las lecciones de Carolus, los futuros hombres han empezado a cuidar su sueño. Por ende, en el futuro serán grandes caballeros y por encima de todo serán libres. Bienvenido como siempre, querido pecador, a El Tercio Nuevo. Yo soy Carolus Rex y en el día de hoy aprenderás a, como el propio título dice, cuidar tu sueño. Sin más dilación, dentro vídeo. El descanso es uno de los pilares fundamentales en la vida de todo hombre. Sin embargo, es algo que en la vida cotidiana pasa a un segundo plano por cualquier excusa, porque va a ser siempre una excusa, que se nos ocurra. Algunos lo destrozan por estudios, otros por trabajo, incluso muchos por scrollear y perder el tiempo de su merecido descanso, porque entiendo que sea merecido, para emplearlo en freír su cerebro a base de dopamina barata. Y claro, esto me pasaba a mí mismo, puesto que, bueno, ni tú, ni yo, ni nadie es perfecto. Como dice Juan 8:7, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hasta hace unos meses, mi sueño no era el mejor del mundo. De hecho, el año pasado estaba completamente destruido. Llegué a un punto en mi vida en el que todo estaba bien, y me puse cómodo. Bastante cómodo, a decir verdad. Para ponernos en contexto, vine de una época de mala salud mental, muchos errores y remontadas, así como mucho esfuerzo y trabajo, por lo que después de toda esta temporada, todo estaba saliendo bien. Tenía trabajo todos los fines de semana, pudiendo permitirme extraescolares y algo de vida social, las asignaturas de mis estudios no me hacían la vida imposible y de hecho llevaba buen ritmo con este canal. Pero, lejos de aprovechar esta situación para expandir mi vida hacia la excelencia en todos estos ámbitos que acabo de mencionar, me llené de una sensación pesimista, como de despropósito, porque claro, antes había estado mal, había estado tan mal que peor no podía estar, y todas estas remontadas y este trabajo me suponían un reto, una misión que cumplir en mi vida. Todo esto había desaparecido, y pese a tener misiones, como seguir aprobando, trabajar más, o mismamente hacer crecer este canal, mi mente hizo una especie de autosabotaje, viviendo en una ilusión por toda la comodidad que me rodeaba, por lo fácil que tenían las cosas después de todo este horrible tiempo. Era más inestable emocionalmente y no tenía la motivación de antes, de antaño. Como no tenía propósito o misiones claras, busqué la felicidad en cuestiones mundanas. Salía más a comer, jugaba más videojuegos, caía más ante pecados como la lujuria, como he dicho antes, la gula, y hasta apostaba prácticamente todas las semanas, ya fuera fútbol, UFC, y claro, en todo este contexto de lo mundano, el sueño quedaba en un segundo plano. Menudo pareado que acabo de hacer. En vez de dormir 7 u 8 horas, como años anteriores, había días que dormía 5 horas y media, puede que 6, que habrá gente que ahora mismo se envalentone, ¿no? Y me diga que su día a día es así, sacando pecho y haciéndose los duros, ¿no? Y esto solo me recuerdan a los críos que empiezan a beber o fumar para hacerse los guays, los duros presumiendo, cuando lo único que están haciendo es presumir de que están jodiendo su vida y su salud lentamente. Y en el largo plazo ya pagarán las consecuencias, pero bueno, sigamos. Todas estas noches destruidas, estas horas de sueño perdidas, eran empleadas en hábitos como he dicho anteriormente, el scrolling, el consumo de contenido para adultos, este tipo de basura. Incluso recuerdo quedarme a ver La Isla de las Tentaciones, de lo mal que estaba. Esto es la mayor basura satánica que se ha creado en la historia de la televisión junto a las películas de Wicked. Y perdía horas de sueño para luego ir a clase con dolores de cabeza, dormirme en el tren con las marujas de fondo, en resumen, joder mi vida poco a poco. Y todo esto lo digo para que, en primer lugar, veáis de dónde vengo. Como dijo Oscar Wilde, todo
santito tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y en este caso, bueno, yo seré el santito con un mal pasado y entiendo que vosotros los pecadores con un buen futuro. Por lo que, pecadores, vayamos hacia ese mejor futuro. Como tal, no hay apartados como para estructurar el vídeo, por lo que vayamos a hacerlo en forma de consejos. Pero antes quiero que entiendas cómo funciona el sueño un poco mejor. El sueño. Como tal, podemos separar dos fases del sueño, aunque una de ellas es mucho más larga que la otra. Estas fases van a ser REM y no REM, siendo la fase no REM la mayoritaria, la que ocupa más tiempo. Todo esto que he dicho y lo que estoy por decir lo voy a dejar documentado en la descripción con múltiples estudios sobre cualquier apartado que haga. Como venía diciendo, la fase no REM va a ser la mayor, ocupando aproximadamente 75-80% de nuestro sueño, mientras que la fase REM se quedaría con un 20-25% del total. Puede que toda esta terminología te resulte confusa y ¿qué leche será esto de REM y no REM? Pues bien, la expresión REM va a ser un acrónimo de una acción, dicha en inglés Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de los ojos. Y efectivamente la fase REM va a recibir ese nombre porque debajo de nuestros párpados nuestros ojos se van a mover rápidamente y sin parar. En este punto puede que ya sepas por dónde va la cosa con respecto a esta fase, pero este es mi vídeo y tengo que decirlo de todas formas. Todo este movimiento de los ojos se debe a que en esta fase del sueño, valga la redundancia, estamos soñando. Esta fase es el nivel más elevado del sueño, el nivel como más profundo, donde nuestra memoria consolida todo lo ocurrido a lo largo del día y todo lo aprendido, y se gestionan también cosas como el estrés, pero bueno, luego lo vemos de manera más extendida. Y bueno, ¿qué pasa con las fases no REM? ¿Cuáles son sus funciones? Como tal, Ns que preceden a cada número, porque van a ser N1, N2, N3, ¿vale? Simplemente se van a referir a el no REM. Y cada número supondrá un nivel mayor de profundidad del sueño, por lo tanto N3 será el sueño más profundo, mucho más profundo que N1, y el más profundo, por supuesto, de la fase no REM. Viendo fase por fase. Fase número 1, el interruptor. Esta fase tiene la función fundamental de desconectar. Durante esta se reducen las respuestas a los estímulos externos, luces, sonidos, todo este tipo de cuestiones relacionadas con los sentidos, funcionando como una especie de filtro que cambia el procesamiento de la realidad que nos rodea por el procesamiento de nuestro interior. Fase N2, limpieza de datos. Es una etapa algo larga, de sueño ligero, no llega a ser profundo, pero sí de gran importancia. Su función fundamental va a ser consolidar la memoria en cuanto a actividades motoras, cosas más relacionadas con las extraescolares, ¿no? O hobbies que tengamos, como tocar un instrumento, las técnicas de cualquier deporte, en el gimnasio, un deporte de equipo, lo que sea, o algo tan simple como montar en bici. Fase N3, la reparación. Esta etapa es de vital importancia, puesto que si no se alcanza, te sentirás físicamente destrozado el día siguiente. Durante esta, tu cuerpo segregará la mayor cantidad de hormona de crecimiento, que se encargará de regenerar tejidos óseos, musculares, y te puede hacer crecer, pues también de altura, si es que estás en edad todavía de crecer, de seguir creciendo. Y para los que levanten discos, como simios, los que coloquial o incluso despectivamente llamados gym bros, esta es la fase más fundamental para que construyáis masa muscular, para desarrollar esta masa. A su vez, mejorará nuestro sistema inmunológico y por último se estabilizará el sistema endocrino, el de crear hormonas, ¿no? Encargado de liberar, pues, sobre todo la testosterona, que es lo que más nos importa a los hombres. Si os dais cuenta, cada fase tiene funciones importantes, pero conforme hemos ido avanzando ha quedado más que demostrado que conforme más profundo es el sueño, mejor dicho, la fase de este, mayores son los beneficios. Claro está que en la fase REM, bueno, solo menciona lo de los sueños y un poco de funciones por encima. Y si sueñas por la noche, es muy buena señal. Pero claro, ¿cuáles son las funciones de la fase más profunda de todas? ¿Qué pasa con esta fase REM? Anteriormente he dicho, más resumida. Pues vayamos al lío. Fase REM. Durante esta fase, nuestro cerebro va a hacer algo que he decidido bautizar como autoterapia.
se van a procesar las experiencias difíciles del día, el cerebro va a filtrar la parte dolorosa de los recuerdos que se hayan formado, guardando la información sin tanta carga negativa. A su vez, toda esta cuestión de los sueños van a ser ensayos de nuestro cerebro ante situaciones de supervivencia o interacciones sociales, sin sufrir el peligro que puede conllevar las consecuencias negativas en la vida real. Por último, hilando todo esto con la fase N3, que es precisamente la anterior a esta, si esa fase preparaba el sistema endocrino, en esta última es cuando más hormonas se liberan, generando picos de testosterona. Todo esto de la testosterona te lo dejo en otro estudio que voy a dejar, por supuesto, en la bibliografía. Una vez aprendido todo esto y teniendo constancia de lo importante que es el sueño profundo, vayamos con los consejos de Carolus. Consejo número 1. Duerme suficiente. Consejo simple, genérico, incluso parece absurdo que te lo tenga que decir, pero la realidad es que seguramente la mayoría de vosotros no durmáis lo suficiente. Yo personalmente he escuchado en múltiples ocasiones que lo ideal es dormir de 6 a 8 horas y es pues, la recomendación más típica, ¿no? Pero por supuesto, mucho mejor 8 horas. Puede que salgan excusas de trabajo, responsabilidades, estrés, todo este tipo de cuestiones las trato en los siguientes consejos. Pero claro, a lo largo del día, por mucho que quieras negarlo, pierdes horas y horas en lo que voy a bautizar como geometría del placer. Un pequeño rectángulo que cabe en tu mano y en tu bolsillo te hace perder horas enteras del día. Si no me crees, cosa que en el fondo me es irrelevante, métete en los ajustes de tu móvil, ve a la sección de aplicaciones o la de batería para que te salga específicamente cuánto tiempo has empleado, o mejor dicho, perdido en todas estas aplicaciones. Incluso te saldrá aplicación por aplicación. Si todo ese tiempo lo aprovecharas para hacer frente a tus responsabilidades, implementar buenos hábitos, en vez de estar scrolleando y perdiendo tiempo, friendo tu cerebro, y a tener consecuencias negativas para dormir también, ya no solo serás más productivo y tendrás más tiempo para dormir, sino que a nivel anímico estarás mucho mejor y mucho más relajado de cara a tener un sueño reparador y de calidad. Consejo simple, cortito y al grano. Sigamos. Consejo número 2. Come debidamente. Otro clasicazo, pero que no se tiene en cuenta. Probablemente muchos de vosotros, cuando llegue la noche y estéis algo cansados por lo que el día ha supuesto, sucumbáis ante la pereza de no cocinar y la gula de comer comida basura. Y, por muy obvio que parezca, como todo esto seguramente os pase, es mi obligación recordaros que esta comida no va a ser buena para absolutamente nada. Concretamente con el tema del sueño, hay otro estudio, pues esto estará en la bibliografía, y señala que una dieta baja en fibra y alta en grasas saturadas y azúcar, que es precisamente lo que tiene este tipo de comidas, se asocia con un sueño más ligero, no profundo, y una mayor frecuencia de despertares nocturnos. Es como que el sueño se reinicia cada 2 por 3, cosa que desde luego no vamos a querer. Pero la lección que quiero que saques de este estudio es que, por el amor de Dios, no comas comida basura antes de dormir, porque esta va a estar precisamente llena tanto de grasas saturadas como de azúcares. En su lugar, para llenar nuestra dieta de fibra, toca comer más frutas y verduras. Bueno, sin ser tampoco unos sojas. Pero la ciencia es la ciencia, guste o no. Siguiendo con todo esto de la ciencia, voy a encontrar muchos más estudios y va a haber otro que va a resaltar la importancia de los carbohidratos, concretamente aquellos con mayor índice glucémico, en resumen, el arroz blanco, por ejemplo. Si se ingieren aproximadamente 4 horas antes de dormir, conforme concluye este estudio, va a reducir el tiempo necesario para quedarse completamente dormido, facilitando llegar a fases más profundas del sueño y más reparadoras. Y con respecto a todo esto de la alteración de este tiempo antes de dormir, van a haber numerosos estudios, incluso entre ellos algunos de los que ya he citado, que van a señalar que lo ideal va a ser ingerir esta última comida, la cena, 2 o 3 horas antes de dormir. Y hablando de la última comida, voy a finiquitar este apartado con el tema de los postres. Porque claro, hemos hablado de verduras, arroz y cuestiones relacionadas con la guarnición o el plato principal. Pero el postre que elijamos va a ser también de crucial importancia para nuestro sueño. Dicho rápidamente y con sus correspondientes estudios, te voy a mencionar una breve lista de
ideas, de recomendaciones en función de nutrientes a modo de inspiración. Pero vamos, que si encuentras alguna comida densa en estos componentes o nutrientes que te guste a ti particularmente más, no dudes en implementarla. Vayamos al lío. Alimento número 1, el kiwi. El kiwi va a ser rico en serotonina. Al igual que la famosa dopamina, se va a tratar de un neurotransmisor, concretamente con la función de servir de precursor de la melatonina, que es la hormona que nos dará sueño. A su vez, va a tener antioxidantes que, según el estudio, van a facilitar el alcance de las fases más profundas del sueño. Siguiente alimento, cerezas ácidas, concretamente Montmorency. Por mucho renombre que le haya dado con lo de Montmorency estas van a ser las cerezas rojas de toda la vida, las típicas. Al igual que el kiwi, van a aumentar los niveles de melatonina, pero no a través de ningún neurotransmisor, como he mencionado con la serotonina, sino que van a ser las propias cerezas la fuente de esta melatonina, aumentando incluso la melatonina en sangre. Siguiente alimento, nueces de Brasil. Esta es una joya oculta, ¿no? Y este alimento particular del que soy fan, seguramente lo acabes de descubrir gracias a mí. Aparte de su aporte para temas hormonales y la cantidad de proteína que tiene, nos va a aportar un nutriente que no he mencionado anteriormente, pero también de gran importancia, el selenio, que es un mineral, ¿no? Una sola nuez va a tener más del 100% de la dosis recomendada en una dieta sana de selenio. Con solo una, es que ya tenemos la faena hecha. Claro está que un exceso de este componente del selenio puede ser tóxico, por lo que solo podremos consumir una o dos al día. Concretamente, el estudio citado menciona que con niveles bajos en nuestra dieta de selenio tendremos una menor duración de sueño y una mayor dificultad para conciliarlo. Va a ser más que recomendado el consumo de esta joya oculta, ¿no? Siguiente alimento, vaso de leche, la vieja confiable. Finiquitamos el apartado de los postres con lo tradicional, con algo que todos tenemos a nuestro alcance, y va a tener tres elementos principales que nos ayudarán a dormir mejor. En primer lugar, el triptófano, una especie de aminoácido, es una proteína, por así decirlo, un aminoácido esencial que producirá serotonina y, como vimos con el kiwi, facilitará la producción a su vez de melatonina. Después tenemos el calcio, cuyos mayores niveles en sangre se encuentran en la fase REM. Su función va a ser complementaria a la del triptófano, y es que el cerebro va a necesitar el calcio para que el triptófano fabrique esta melatonina. Por último, tendríamos el magnesio, otro mineral bastante importante, cuya función va a ser relajar los músculos y regular los receptores llamados GABA, que en resumen calman la actividad cerebral, permitiendo que el sueño que han generado el triptófano y el calcio se mantengan sin interrupciones. Entonces tiene tres elementos que se complementan entre ellos. Es que es espectacular. Con todo esto terminamos este consejo y llegamos al penúltimo. Ya queda poco. Consejo número 3. Elimina obstáculos. Ya tenemos un buen marco establecido y unas bases más que decentes. Una estructura funcional casi perfecta, pero van a haber dos obstáculos principales que van a poner nuestro descanso en riesgo: la luz azul y la cafeína. Vayamos uno por uno. La luz azul. La luz azul la vas a encontrar en todas las pantallas, ya sea el móvil, el ordenador, tablet o televisión, y su exposición va a ser claramente dañina para nuestra vista, consecuentemente sistema nervioso y sueño. En un estudio que por supuesto estará en la bibliografía, se comparó el sueño de participantes que leían un libro en papel antes de dormir frente a otros que utilizaron formatos digitales como un iPad o en el propio teléfono, y las conclusiones fueron cuanto menos alarmantes. En primer lugar, los niveles de melatonina fueron mucho más bajos en los que usaron pantallas, lógicamente, y es que los participantes que usaron medios electrónicos mostraron niveles de melatonina hasta un 50% más bajos con respecto a los lectores en papel. En segundo lugar, se retrasó el ciclo circadiano, que en resumen es como nuestro horario habitual de sueño, y es que los que usaron iPads o teléfonos retrasaron este ciclo 1 hora y media aproximadamente, tardando mucho más en dormir. Todo esto porque la luz azul les decía a su cerebro que tenían que estar alerta. En tercer lugar,
perjudicó al sueño REM, el sueño más profundo. Y es que se tuvo una gran disminución de este. Y ya sabemos, lógicamente, que estas fases más profundas son las más importantes y reparadoras. En cuarto y último lugar, la sensación de somnolencia. Pese a que consiguieron dormir las mismas horas, aunque los sujetos afectados por pantallas algo más tarde, tardaron más en despertar del todo al día siguiente, como despabilarse, por así decirlo. Con todo esto ya sabes que es un peligro y cómo afecta a tu salud. Como medidas o soluciones que puedes tratar de implementar, te diría como consejo, por ejemplo, evitar este tipo de luces por la tarde o noche, o puedes directamente protegerte de ellas, que yo creo que es la mejor solución en los contextos en los que vivimos. En los dispositivos móviles y ordenadores, imagino que en tablets también, en la configuración de la pantalla vas a poder poner la luz en modo nocturno, reduciendo el impacto de esta. Y cosa que yo hago, aparte de lo que acabo de mencionar, es llevar gafas de luz azul, que sinceramente es uno de los mejores inventos que se han creado. Estas van a filtrar todo el efecto dañino que estas luces puedan provocar. Da igual que para los estudios, para todo aquello que te recomiende comprar, haré una lista con enlaces en Amazon, a ver si me puedo llevar un pequeño pellizco y podéis aportar económicamente a este pequeño canal. Seguimos con el segundo subapartado de este consejo, la cafeína. En otro buen estudio que he encontrado, se trata del consumo de la cafeína antes de dormir en un tramo de 6 horas frente a uno muy corto de 0 a 3 horas antes. Independientemente de los plazos, se tuvieron en cuenta las siguientes conclusiones. El funcionamiento de la cafeína nos impide generar sueño. Solo hay que pensar en el uso que le damos al café y bebidas energéticas para tener un subidón de energía. No hacemos nada más que sabotear a nuestro cerebro de cara a conciliar el sueño. No digo que la cafeína sea mala en sí, sino que hay horas en las que no se debe consumir. Concretamente se concluyó que la cafeína tenía un efecto de 5 a 6 horas, afectando al sueño en todo este tramo. Y este mal llamado sabotaje tiene lugar porque la cafeína bloquea una sustancia que genera en nuestro cuerpo, llamada adenosina, que a lo largo del día se acumula para cuando llegue la hora de dormir genere lo que los autores llaman presión del sueño. Vamos, que nos entra sueño. Otra conclusión más. Perjudica la fase N3, la fase dentro de la no-REM, la más profunda. Tal estudio demostró que se redujo el sueño de ondas cerebrales lentas, es decir, las fases más profundas del sueño. Por mucho que logramos dormirnos, la fase N3 no será tan efectiva, preparando peor nuestros tejidos, generando menores cantidades también de hormona del crecimiento. Última conclusión, perjudica también la fase REM. Al igual que la anterior fase, esta fase profunda se ve afectada, ya que la cafeína retrasa su aparición. A su vez, al presentar un sueño más fragmentado, es decir, con estos despertares nocturnos, se hacía muy difícil el cumplimiento de sus funciones, afectando a nivel emocional y, como no, la consolidación de la memoria. Por lo tanto, como conclusión final y recomendación a nivel científico, la última dosis de cafeína que debes ingerir debe tener lugar de 8 a 10 horas antes de irse a dormir. Incluso yo, siendo fan del café, aplico esto. Me tomo una taza por la mañana y otra por la tarde nada más levantarme de la siesta, asegurándome no enfrentarme a este tipo de problemas. Dicho esto, llegamos al último apartado y último consejo a día de hoy. Ya queda poco. Consejo número 4. Rutina de noche y trucos adicionales. Retomando todo esto de las comidas y repasando posteriores consejos, podemos hacernos una idea a priori de lo que podemos y no hacer antes de dormir. Concretamente, después de cenar, como dije en el apartado de la comida, tendremos 2 o 3 horas de tiempo que podemos aprovechar antes de dormir para mejorar nuestro descanso. Como comprenderéis, los videojuegos, el scrolling y todo este tipo de cuestiones no serán de lo más idóneo, sobre todo si no pones la luz nocturna o no tienes gafas de luz azul como yo. Mi recomendación sobre lo que debes hacer antes de dormir es que leas. Pero no estoy hablando de algo como libros de hábitos, inversión, no algo vinculado al mundo real o problemas que quieras solucionar o cuestiones que quieras aprender. O claro, por ejemplo, libros de texto de algo que estés estudiando. No es lo recomendable. Que sean libros de fantasía y ciencia ficción. Y hay otro estudio que he encontrado que te dejaré en la bibliografía con respecto a este tema. Y conforme a este estudio se han llegado a varias conclusiones.
En primer lugar, al leerlos, entramos en mundos que no se rigen por nuestras normas, abandonando las preocupaciones de nuestro mundo real, de nuestra vida cotidiana, los problemas del día a día. Estos se esfuman cuando nos perdemos en estos mundos, lo que ayuda a reducir el ritmo cardíaco y la tensión muscular. En segundo lugar, conforme a la explicación anterior, se demostró que con tan solo leer 6 minutos se redujeron los niveles de estrés en un 68%, más incluso que con la música, que concluyeron que era un 61%, o el hábito de caminar con un 42%. Otro gran hábito que te voy a recomendar es el de la meditación, utilizando pues la metodología del mindfulness y la conciencia plena. Como tal, he encontrado varias fuentes, así como conclusiones de cada una. La primera es un estudio que compara la calidad del sueño de unos participantes que aplicaron técnicas de mindfulness, esta meditación, este hábito, frente a otros que aplicaron medidas de higiene del sueño, es decir, mis consejos anteriores de luces, comida y este tipo de cuestiones. Como conclusión, aquellos participantes que aplicaron el mindfulness tuvieron resultados mucho mejores. A nivel general, mejoraron su calidad de sueño, mostrando menores niveles de fatiga, de insomnio, incluso síntomas depresivos en tan solo 6 semanas. En segundo lugar, conforme a otras múltiples fuentes, se mejoró el sueño profundo, más precisamente la fase N3 de las no-REM, al activar el sistema nervioso parasimpático, en resumidas cuentas, el nervio vago, antes de acostarse. El cuerpo es capaz de alcanzar, al activarse este sistema, las fases más profundas del sueño sin tener que enfrentarse a altos niveles de cortisol, que es la hormona que crea el estrés. En tercer y último lugar, conforme a otro estudio más, se concluyó que meditar con frecuencia puede aumentar los niveles plasmáticos de melatonina. No hace falta recordaros que la melatonina va a ser de lo mejor que tengamos para dormir. Al meditar, permitiremos aumentar la eficiencia de nuestra glándula pineal, que se encargará de segregar precisamente la melatonina. Como últimas recomendaciones, si tienes una habitación llena de enchufes, si entra luz por debajo de la puerta y si todo esto te molesta, te recomendaré comprarte también un antifaz para dormir y así eliminas todo estímulo innecesario que pueda mantener a tu cerebro alerta. En lo personal, yo compré el mío en Etsy para poder hacerlo de manera personalizada, pero creo que cualquiera te valdrá. Siguiendo con el tema de los estímulos, y con esto ya termino por hoy, si tienes a una bruja por vecina, si tienes un barrio lleno de mareantes, alcohólicos y, bueno, ruido en general por la noche, te voy a recomendar que uses tapones para dormir. Pero en este caso no cualquiera, sino precisamente los que uso yo, porque he pasado años usando diferentes tapones y he llegado a la conclusión de que los que uso actualmente son los mejores, los que más me han servido, los que más cómodos me han sido y los que espero que sean más cómodos y mejores para ti. Si has llegado hasta este punto del vídeo, quería darte las gracias, sobre todo si lo has visto prestando atención plena y no te lo has puesto de fondo mientras hacías cualquier otra cosa que demandara tu atención, puesto que, en ese caso, tu atención habría divagado entre esas dos áreas y no habrías dado el 100% de tu rendimiento en ninguna de ellas. Recuerda, como digo siempre, nada cambia si nada cambia. El verdadero cambio vendrá en tu vida cuando tú pongas acción. Por último, mi frase estrella. Un rey puede mover a un hombre, pero el alma pertenece al hombre.